Saludos, chamacas, por fin es viernes. Estamos vivos, solo por hoy. Saludo como siempre a mi primer violín que comanda esta orquesta, Basilia, y a mi jefa de máquinas que llevará este barco hasta los límites de lo posible. Oigan, mis niños, ¿por qué no empezamos hoy? Bueno, ya sé. Empecemos primero por lo primero. Seguimos encerrados, ¿verdad? Algunos me dirán, pero ¿por qué me lo recuerdas? ¿Por qué? Porque tenemos que convivir con esto. Y como hemos convivido con tanta tropelía, y como tendremos que seguir conviviendo con lo que venga, pero si podemos convivir con ello de una manera, pues no estoy diciendo que bien y agradable, pero por lo menos de una forma salerosa, como se hace de todo en la vida. ¿Cuántas desgracias no hemos pasado en lo colectivo y en lo personal? ¡Oh, Butimil! Pero aquí estamos, y si aquí estamos ha de ser por algo. Si seguimos aquí, debe ser por algo, mis niños y mis niñas. Y a lo mejor tiene que ver esa maraca que llevamos en el espíritu y que sale cuando de pronto el silencio es abrumador. ¡Sigamos con nuestra maraca espiritual, mis chamacos! Ya ven que lo espiritual está de moda. ¡Oh! Como los lamas, una moda es lo de hoy, la cosa espiritual. ¿Por qué no empezamos este día, otro día de encierro más, con una buena noticia? Echaron abajo la ley Bonilla. Sí, de pronto es muy bueno tener un motivo para festejar, para alzar las copas y decir saludcita de la buena, sí, por unanimidad. Esto hay que decirlo también muy claro. O sea, todos sabíamos que de principio la ley Bonilla no podía caminar. O sea, estaba tan llena de defectos y de trampas que no podía ser una realidad. Eso todo el mundo lo sabía. Pero teníamos que esperar los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por unanimidad, la Sala Superior de la Suprema Corte anuló la ley Bonilla. Consistía, ustedes se acuerdan, que el mandato de Bonilla allá en Baja California, en vez de que durara 2 años, como ya se sabía, como ya estaba hecho y dicho, y como se había anunciado para la elección, que de 2 años subiera a 5 años el mandato de Jaime Bonilla Valdés, emanado de las filas de Morena y de la amistad con Andrés Manuel. Entonces, esa ley Bonilla fue aprobada en el Congreso local después de las elecciones de junio de 2019, y los ministros la tundieron el lunes que acaba de pasar, la tundieron por considerarla no nada más una ley mal hecha, una ley truculenta, no, la calificaron de fraude a la Constitución. Y levanto mi copa para brindar con ustedes, bohemios, porque así se llama, fraude a la Constitución, una maquinación que violó los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y retroactividad de las leyes y el derecho al voto. ¡No más! O sea, no es lo mismo que digas, ay, ese güey es ojete. No, es un hijo de la chinga, es un cabrón, es lo que le sigue es lo que le sigue de traicionero y vil. O sea, no es lo mismo escribir a alguien, ay, esa es mala persona, a decir, no, es esto y esto y esto y esto y esto. Y así se lo dijo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley Bonilla. Violaciones todas muy graves, y dijeron, cada una de estas violaciones sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma. Pero si se miran todas juntas, si se ven todas
las fallas y truculencias ponen de manifiesto un fraude a la Constitución. O sea, no nada más, quítate de aquí, socarrácate de acá. Así fue lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un efecto corruptor de rango constitucional. Y así lo dijeron con indignación, sobre todo Arturo Saldívar, que es el ministro presidente. Fue muy bueno, ministro, verte un poco saliéndote de los modales que se acostumbran en la Suprema Corte. No, le surgió del pecho, y eso fue muy bueno verlo. Ministro Arturo Saldívar, que de pronto yo ya sentí que te ibas a quitar la toga y te ibas a remangar las mangas y si ahora entra el hijo de tu pinche. Fue muy agradable esa visión. Entonces, bueno, un fraude a la Constitución. Y aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener conforme a las reglas de juego previamente acordadas, añadió el ministro. O sea, todo el mundo sabía que esa elección iba para 2 años, todo el mundo lo sabía. Claro, la gente de Bonilla y los apoyadores en su momento de Morena decían, no, es que la gente no sabía. La gente no sabía. Acuérdense ustedes de las imágenes de Olguita Sánchez Cordero cuando no se dio cuenta que le estaban grabando y que estaba ahí en la toma de posesión de Jaime Bonilla, ahí en las oficinas, después de la toma de posesión, diciéndole, pero bueno, y ella luciéndose con él, diciendo, bueno, pero yo lo dije, la norma pervivirá. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de decir de qué tamaño y de qué colores era esa norma que perviviría según la Secretaría de Gobernación. Bueno, eso es una buena noticia. Es una buena noticia que celebramos, desde luego, brindando con los licores que ustedes se imaginen. Ahora vamos a ubicarnos en esto que se tilda como nueva normalidad. Desde que lo andaba anunciando Andrés Manuel en su programa de entretenimiento de las mañanas, decía yo, vamos a ver de qué se trata la nueva normalidad, ¿no? Porque han pasado después de 51 días de la sana distancia, luego de presentar el día más crítico de muertes por COVID-19, el gobierno federal presentó las medidas para regresar a lo que se denomina la nueva normalidad. El título es como para espantar, porque cualquiera en sus cabales diría, bueno, desde luego, después de una pandemia, tienen que pasar cosas nuevas, no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? La nueva forma de percibir la realidad después del COVID-19. Pero lo que espanta es que para los planes de Andrés Manuel, la nueva normalidad abarca más que los tiempos de la pandemia, sino de su proyecto. Esa realidad que le viene como anillo al dedo debe incluir partes de la nueva normalidad. Y bueno, durante esa conferencia, durante la transmisión del programa de entretenimiento, Andrés Manuel ya dijo, y su gente que lo acompañaba, que iban a ser 3 etapas. Se presenta un semáforo para determinar la apertura por estados. El semáforo es como el hoy no circula, que tiene 4 colores. Ya estuvimos averiguando de algunos otros semáforos en el mundo. Y el Reino Unido, por ejemplo, tiene también un semáforo, pero con 5 colores.
Claro, y a la hora de hacer el plan, muchos debieron haber calculado, ¿por qué no metemos 7 colores en el semáforo? Porque los colores del semáforo, pues, te pueden dar el tiempo que necesitas para que se aplane la curva, para que se determine cuándo hay peligro, más peligro y en dónde. O sea, los colores de los semáforos tienen su chiste, ¿no? Si estás de pronto en rojo, pues no hay mucho para dónde hacerse, pero si de pronto pasas al anaranjado, pues entonces la gente estará esperando el amarillo, y cuando llegues al amarillo, entonces alguien tendrá la ilusión de estar esperando el verde, pero no sabemos cuánto tiempo puede pasar entre el rojo y el anaranjado, y del anaranjado al amarillo. O sea, esto tiene que ver mucho con la realidad, y los colores te dan esa posibilidad, ¿no? La secretaria de Economía, se llama Graciela, ¿no? Sí. Graciela. Dijo que la primera etapa iniciará el 18 de mayo con la reapertura de actividades esenciales en los municipios que se denominan los municipios de la esperanza. ¡Ah! 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 Ellos han querido ser a lo largo del tiempo los dueños del eslogan. Bueno, los municipios de la esperanza, ¿no? Que están distribuidos en 15 estados, donde se dice que no se registran casos de COVID-19. Y por un lado, en efecto, puede sonar esperanzador, a menos que ese municipio donde no haya casos de COVID apenas esté por entrar a la fase 1. Con perdón, ¿verdad? Con perdón de las sensibilidades finas, pero como han estado las cosas en el mundo, pues uno tiene la obligación de observar y decir, ¿por qué si ha pasado allá no pasaría en otros lados, no? Pero, bueno, ellos ya nombraron a los municipios de la esperanza que no tengan casos de COVID y que colinden con municipios que no tengan contagios para pues, no echar a andar la cadena, ¿verdad? Es más, supimos nosotros que hemos estado aquí intercambiando experiencias y opiniones y sensaciones. Hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, que están muy lejanos de las grandes ciudades. Me platicaba la jefa de máquinas de un lugar donde solamente hay, por ejemplo, 200 casos de COVID. Mucha gente en lugares como esos está diciendo, pues ¿cuándo abrimos, verdad? Vamos a empezar y el desmadre, porque pues nada más hemos tenido 200 casos. Pero evidentemente las autoridades de lugares tan pequeños y alejados en los Estados Unidos tienen que calcular que en el momento que ellos abran las posibilidades, tendrán que empezar a llegar personas de otros sitios. Y otros sitios que a lo mejor sí tienen demasiados casos de COVID-19 y entonces empieza el desmadre, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque pues, también teniendo tanto semáforo en la realidad, en la nueva normalidad y en el cerebro, podemos esperar a ver cómo se desarrollan esas cosas. El plan de la nueva normalidad tiene 3 etapas. La primera, la segunda y la tercera. La primera que empezaría el 18 de mayo, la segunda una etapa de preparación y la tercera que sería, depende del semáforo, el 1 de junio, cuando terminaría la jornada nacional de sana distancia. Porque acuérdense que ahorita apenas, ¿qué día estamos? ¿Qué viernes qué? Viernes 15. Imagínate lo que puede pasar del viernes 15 al 1 de junio. Si ahorita estamos en la etapa donde ha habido mayor número de muertes y mayor número de contagio, tendremos que esperar. Hasta por defensa propia, esperar. ¿Qué pasa en las próximas semanas hasta el 1 de junio? Donde acabaría la jornada de sana distancia. Lo único que hay que decir con certidumbre es que lo que sí cuidaron bien en este principio de la nueva normalidad
es que las clases podrán ser reanudadas hasta que el semáforo se encuentre en verde. Es más, yo hubiera ido, pues ya borrachos, chingue su madre. Yo hubiera ido a decir, ya cancela las clases. Ya. Cancela las clases para no tener esa preocupación extra de cuándo vamos vamos a dar a conocer los semáforos en verde para que reanuden las clases y en qué región. Es más, Esteban Moctezuma decía, el de la SEP, decía, es que para qué cancelar el año si prácticamente ya estamos en las 3/4 partes del año escolar. Por eso, Esteban, si ya estás en las 3/4 partes del ciclo escolar, pues ya dalo por cancelado. ¿Por qué? Porque imagínate nada más el debate que va a implicar tal zona regresa a clases tal día. Y si se dan casos de infección en esas escuelas, o sea, vuelve a empezar el cuento de nunca acabar. Bueno, pero es la nueva normalidad, ¿verdad? Que le llaman. Bueno, en la nueva normalidad, que quién sabe qué tanto se parece a la vieja, y se los digo por esto, porque antes de ir al asunto aquel de los pecados, habrá que decir, por ejemplo, lo que pasó en el programa de entretenimiento de Andrés Manuel, cuando se presenta ni más ni menos que el Chovy Landeros al frente del Teletón, como siempre, al lado del presidente firmando un acuerdo un acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud y entre el Teletón, lo cual a nadie debería llamarle la atención. O sea, tendría que ser al revés. Tendría que decir, bueno, en momentos inéditos tienen que haber situaciones inéditas, pero ni tan inéditas como la cooperación entre los particulares, entre los privados y el gobierno. Lo que pasa aquí, y esto también tiene que ver con la nueva normalidad, que durante años y años y años Andrés Manuel y su grupo estuvieron tirándole al Teletón, pero hasta sin escrúpulos. O sea, llegaron a el nivel de las calumnias casi en una normalidad normal, calumnias que podrían haber escalado hasta cualquier procuraduría, pero a ese nivel. Entonces, imagínense todos estos años asusando a la tropa en contra del Teletón, y de pronto el Teletón en la conferencia presidencial del líder Andrés Manuel, y ya se podrán ustedes imaginar a toda la tropa, a los generales, a los tenientes, a toda la barra brava, viendo cómo sucedía frente a sus ojos lo que jamás se hubiera imaginado. Y el Chovy Landeros, ahí en la tribuna, agradeciéndole a todos los patrocinadores que conocemos desde siempre, pero patrocinadores que son patrocinadores AAA, ¿verdad? Agradeciendo el trabajo que han hecho por el trabajo del Teletón, que ustedes saben además, el Teletón de alguna manera es posible gracias a la omisión del Estado. Si el Estado hubiera arropado a los niños que necesitan ayuda clínica, médica, terapéutica, difícilmente se crea algo como el Teletón, porque el gobierno se hace cargo. Si el gobierno no se puede hacer cargo o no quiere hacerse cargo, entonces surgen figuras como la Fundación Teletón. Lo que no puede hacer o no quiere hacer el Estado, lo hacen otros. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Pero no voy a yo dejar ir esta cuestión de la nueva normalidad con este tipo de sucesos que seguramente habrán sacado las lágrimas de tantos,
la alegría de muchos y también la satisfacción de varios que han estado apoyando el Teletón a lo largo de los años y que celebrarán que Andrés Manuel tenga cercanía con los que alguna vez odiaron tanto, ¿no? Bueno, esto hablando de la nueva normalidad y por Dios, niños, no se confundan, no estamos hablando de política, estamos hablando de comedia. No de la alta comedia, no, estamos hablando de las tracanas, estamos hablando de picarle la cola a alguien, estamos hablando de la comedia de la carpa, de los salones, donde la gente grita desde la galería, o sea, estamos hablando de esa comedia, que es la más popular, entre las más populares de la historia de las artes, ¿eh? Así, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo del joven Bartlett? Claro. Se da a conocer que hay un contrato con el Seguro Social donde el hijo de don Manuel está vendiendo respiradores al Seguro Social. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reporta y dice, oye, este joven se los vendió más caros que en cualquier otro lado se han vendido al gobierno en esta pandemia. Así lo reporta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todo el mundo, desde luego, ojo, si esto no se da a conocer, ¿qué hubiera pasado? Nada. Se reciben los respiradores, se paga, seguimos todos luchando contra la pandemia, aquí no pasó nada, pero lo reportó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Todas las miradas, todas las lupas voltean al asunto de qué va a pasar con esa compra, con esos respiradores tan caros, porque además se demuestra que no se han comprado respiradores tan caros en esta crisis de la pandemia. Bueno, todo el mundo ayuda. Bueno, acuérdense que todavía cuando esto surge, la Secretaría de la Función Pública todavía estaba enferma de COVID-19, ¿se acordarán ustedes? Ahorita ya parece que ya empieza a reintegrarse Irma Heréndira, ya empieza a reintegrarse, pero en ese momento estaba indispuesta. Bueno, pues resulta, mis niños, déjenles cuento que el Instituto Mexicano del Seguro Social levantó un acta de rechazo para devolver inmediatamente los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes van a decir, pues porque les cayeron en la tranza y inmediatamente se van a abrir actas y expedientes para ver qué sucede ahí, porque además ya sabemos que no solamente le ha vendido al Seguro Social, sino también le ha vendido al ISSSTE, también a la Defensa Nacional, también a Marina, también a Pemex. Les devuelven los ventiladores. ¿Por qué? Porque los ventiladores no cumplieron al 100% con las especificaciones técnicas. Todavía la semana pasada les estaba yo contando aquí, que fue la semana pasada, si no corríjanme, si no línchenme, pero todavía la semana pasada estábamos platicándoles aquí de un proveedor sospechoso, ¿se acuerdan? Que le vendió equipo al Seguro Social, ¿se acuerdan? Que dijimos, sospechoso, ¿por qué? Porque lo están investigando en Estados Unidos, porque tiene una investigación con la Secretaría de la Función Pública, ¿se acuerdan? Sí. Y que dijimos que se había suspendido el contrato porque no había entregado a tiempo la compra, ¿se acuerdan? Sí. Y nos reímos mucho. Bueno, pues hagan de cuenta. Entonces ahora el Seguro Social saca una tarjeta informativa diciendo que el órgano de operación administrativa desconcentrada estatal en Hidalgo revisó los aparatos que habían comprado y detectó que no contaban con la pantalla táctil. Pues no mames. No mames. Dijeron, ¿dónde está la pantalla? No está.
¿Cómo chingados no si compramos unos aparatos con pantalla táctil? Hágate cuenta cuando se compran un pinche aparato y el aparato no trae sus putas pilas. ¿No? Que dicen, oye, no trae pilas la mamada. Bueno, sí, güey, que abrieron las cajas y dijeron, no, pues no, devuélvete esta chingadera. ¿Por qué? Pues porque no tienen pantalla táctil. ¿Te cae de madre? Sí, y mira, aquí viene en el contrato, mira. Aquí viene el contrato que deben tener su pantalla táctil. No, pues entonces hay que devolverlo. Sí, hay que devolver, fíjense nada más, eso establecía el contrato firmado con Cyber Robotics el 17 de abril para la compra de 20 ventiladores por 31 millones de pesos, que ya saben ustedes toda la polémica que despertó. Bueno, pues ahora sucede, mis niños y mis niñas, que como las chingaderas no traían la pantalla táctil, entonces se disuelve el compromiso. Si había un adelanto se tiene que regresar y yo te regreso tu chingadera. Vamos a ver. O sea, todo esto tendría que seguir una investigación. ¿O no? Tendría que seguir una investigación. A lo mejor creen en el Seguro Social y en el gobierno federal que devolviendo las máquinas al hijo de Bartlett, ya no hay delito que perseguir porque no se pagó. Así que eso va a estar muy emocionante, mis chamacos. Va a estar muy emocionante porque todo eso está pasando durante la emergencia sanitaria, durante la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya veremos, ya también nos tocará ver en esta nueva normalidad qué es lo que procede con los respiradores del hijo de don Manuel. Y ya que estamos con la familia, ¿por qué no platicamos nada más un poco, no mucho, porque ustedes tienen que hacer y no les voy a quitar su valioso tiempo, ¿no? Ustedes tendrán que correr a tantos lados y ver tantos asuntos y para arriba y para abajo. No tienen nada que hacer. Chínguense tantito, igual que me estoy chingando yo. Oigan, pero hablando de la familia, sucede un reportaje de mi amigo Loret. En el Washington Post. Saca que la casa, que fue la casa de campaña de Andrés Manuel, la casa de la transición, la casa donde se armó el gabinete, la casa donde se habló con figuras del poder nacional y del poder internacional. Esa casa fue originalmente rentada por Morena a alguien que, como detalle, ha trabajado con Manuel Bartlett durante 49 años. Y además es socio del hijo de don Manuel Bartlett. Y que le estaban rentando a Jesús Hernández Torres, que ha sido uña y mugre de Manuel Bartlett hace casi 50 años. Y que nadie sabía. Pero volvemos a lo mismo. Oigan, ¿qué hubiera pasado si esto no se sabe? Pues nada. O sea, se sigue el plan hasta llegar a hacer de esa casa, como están en los planes, que se convierta en el museo de la Cuarta Transformación. Pero de pronto sale esta información donde esta casa ubicada en la calle de Chihuahua era propiedad de la empresa Top Real Estate Company hasta 2020. El socio mayoritario con un 60% de las acciones, Jesús Hernández Torres, colaborador y amigo y hermano de Manuel Bartlett hace 50 años.
Entonces, imagínense nada más el revuelo. Todavía no hay ninguna explicación ahí. O sea, de pronto sale, creo que fue Jade Cole la que dijo, no, pues sí, sí, yo firmé y todo, pero nunca supe quién era el dueño. Porque además la rentaban y después decidieron comprarla. ¿Por qué? Porque es una buena casa, tiene muy buen look, y hay sucesos históricos que querrá conservar la Cuarta Transformación, hasta ver qué pasa ahora, porque también te tenemos que esperar en esta nueva normalidad, a ver qué sucede con eso que también tendría que investigarse, ¿no? Parece ser que hay condimento bartletiano en tantas cosas del platillo transformador, ¿no? Espérense, antes de que se tengan aquí. El lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial en el que se establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fíjense, esta está de maravilla. Ahorita los defensores de la 4T están diciendo, pero ¿por qué tanto escándalo? Pues no mames, o sea, es algo que venía ya escrito desde lo de la Guardia Nacional y todos los partidos dijeron que qué chingón y todo. O sea, yo no sé por qué tanto escándalo, ¿verdad? Bueno, lo mismo que estábamos platicando en el Teletón. Tanto Andrés Manuel como toda la cofradía de la 4T estuvieron duro y dale a la no militarización del país. Acuérdense cómo lo intentó Felipe y lo intentó Enrique y finalmente se culearon los dos. Pero para allá iba todo absolutamente. Es por eso que en aquel entonces el opositor al neoliberalismo decía no a la militarización. Pero ¿cómo va a ser? O sea, eso no le conviene ni a la institución de la Secretaría de la Defensa, porque nada más le quiebran el esquema. Eso, y dijo Andrés Manuel, eso no puede, eso hay que negar esa posibilidad porque no se puede usar a las Fuerzas Armadas para justificar el mal trabajo de gobiernos civiles. Y así lo dijo él y lo dijeron sus compañeros de aquel entonces, que hoy tienen grandes puestos y privilegios y bonitos lugares en el Senado y en la Cámara de Diputados y en el gabinete y en el espacio central de las decisiones. Todos ellos dijeron no a la militarización del país. Aquello que pasó en la Guardia Nacional era en el asunto que ahora ellos quieren justificar, es la Guardia Nacional tendría que ir a la calle bajo un mando civil, con una evaluación civil, que ya vieron ustedes, la han ido cambiando poco a poquito, hasta que ahora se da esto que no debía darse. Pero además, Andrés Manuel le da la bienvenida como con orgullo. Lo dice, y no me arrepiento porque yo no tengo problemas de conciencia. Como si la vara con que se miden las decisiones del país tuvieran que ser medidas con la conciencia de Andrés Manuel. Y yo creo que Andrés Manuel ya tiene que tener claro, si no se lo dicen los que lo rodean, por lo menos que se lo digamos otros, de decir, no ha funcionado el plan que tenías, de que si tú vas a hacer lo mismo que los otros, ya tienes la bendición del pueblo porque se trata de ti. No lo lograron. Ya a estas alturas ustedes esperaban en la 4T que todo lo que decidiera o hiciera Andrés Manuel, aunque fuera lo mismo de otros presidentes, de otros neoliberales, de otros conservadores, se salvaba porque lo decía o lo hacía él. No salió, no funcionó y parece que no va a funcionar. Así que por eso hay que decir, entonces,
Ahora también te vas a decir de la militarización, y lo dice él, no importa que me ataquen, pues no importa cuánto te ataquen, sino cuánto te bombardeas tú a ti. Decías no, ahora dices sí. Decías sí, ahora dices no. Decías no voy a hacer eso y haces lo mismo. Y claro, mucha gente me dice, no decías tú, pendejo, que si no era mejor que fuera diferente. Y sí, tienen razón. Y de pronto me paran en la calle o en cualquier lado donde yo esté encerrado y me dicen, a ver, pendejo. Y sí, porque es cierto que no ha sido mejor. Pero también es cierto que no ha sido diferente. Está haciendo lo mismo que hicieron mal otros que ahora supuestamente son sus adversarios, pero tendrían que estar festejando que alguien está haciendo lo que ellos no se atrevieron a hacer porque no procedía para la personalidad del país, de este país, estar militarizándolo. Pero así están las cosas. Y bueno, y se tienen que poner peor, ¿no? Y se tienen que poner peor. Porque, bueno, aquí la pregunta sería, si no están persiguiendo al narco y no están persiguiendo al crimen organizado, entonces ¿para qué quieres al ejército en las calles? ¿A quién quieres perseguir? Andrés. Si parece que para ustedes el narco no existe y el crimen organizado hasta la fecha sigue repartiendo despensas en la pandemia. El crimen organizado está en los pueblos castigando a los que no se encierran en sus casas. Les revienta las nalgas a varazos y les da despensas a los que no tienen para tragar. Si no están persiguiendo al crimen organizado y al desorganizado, entonces, ¿para qué quieres a las Fuerzas Armadas en la calle? Cosas de la nueva normalidad. Hablando de la nueva normalidad, no puedo dejar de pasar la amenaza al periódico Reforma. ¡Chingao! Estamos en un bailongo, válgame Dios, que dices, ojalá no pare la orquesta para que podamos seguir haciendo que llevamos un ritmo que ya está fuera de cualquier compás y de cualquier acorde, ¿no? Pues ahora resulta que alguien habló al periódico Reforma justamente después de una nota video, donde se demuestra la falta de información y tino de Andrés Manuel en esta cuestión de la pandemia. Una serie de discursos o de afirmaciones, y al mismo tiempo se ve el movimiento de la barra, de la gráfica de contagios. Y por fechas. Entonces, en cada fecha, oyes el discurso de Andrés y ves dónde va la barra hacia arriba de los contagios. Muy fuerte pero verdadero. ¿Quién sabe quién se enojó? Que alguien habla al Reforma. Dice ser miembro del cártel de Sinaloa y amenaza con volar el edificio si no baja el volumen de las críticas a Andrés Manuel. Evidentemente, todo absolutamente, aquel que tenga que ver con la libertad de expresión tendrá que ser solidario. Tendremos que ser solidarios con el Reforma y con el medio que esté amenazado, con el que sea. Porque tenemos que cuidar con bravura y con firmeza la libertad de expresión. Que no haya duda de eso. Que no haya duda de eso, y por eso la solidaridad con Reforma. El presidente Andrés
Andrés dijo, condenó Andrés, dijo, nosotros no llevaríamos a cabo un acto represivo, eso jamás, por nuestros principios. Y entonces, ya cuando él condena esa acción de amenaza, lamenta mucho que un medio como el Reforma, al cual ha descalificado siempre, ¿no? Pues también después de la condena a la amenaza, dice, bueno, al Reforma, que es vocero de nuestros adversarios, ¿no? Representa el pensamiento conservador, y pues que no era extraño que el diario hubiera nacido en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esa nueva normalidad. Oiga, están amenazando poner una bomba en el periódico Reforma. Bueno, qué barbaridad. Desde luego, nosotros no llevaríamos a cabo un acto represivo, ¿no? Por nuestros principios, ¿no? Porque nosotros no somos violentos, ¿no? Lo nuestro es la paz, ¿no? Pero, ha sido el vocero de los pinches conservadores, ¿no? Qué raro, qué raro, porque surgió en el sexenio de Salinas de Gortari. Condena y chingadazo, condena y chingadazo. También alguien recordaba en las benditas redes sociales, cuando salió el Reforma, y lo recordamos muchos, lo primero que hizo el gobierno para estorbarle la entrada de Reforma fue negar la participación de la Unión de Voceadores. Y en esos tiempos, la Unión de Voceadores partía y repartía. O sea, si no pasabas por la Unión de Voceadores, adiós tu chingadera de revista o de periódico. Se acabó. Y muchos de ustedes recordarán que en esos días, la gente que escribía, que iba a escribir en el Reforma que empezaba en esos días, tuvo que salir a la calle a repartir el periódico en las calles, en las avenidas y en los semáforos. De ahí surgió lo que ahora muchos periódicos hacen, que tienen a sus propios repartidores. En esa época era impensable. Y todavía tengo aquí las fotos de María Victoria Llamas repartiendo el periódico, de Germán de Esa repartiendo el periódico, de Alejandro Aura repartiendo el periódico, y de tantos otros que los tengo aquí en la memoria y que no quiero que alguien se me escape, porque nombraría a todos de los que tengo una instantánea en la memoria en esos días, desafiando la orden que recibió la Unión de Voceadores de no repartir el pinche periódico del Reforma. Eso luego también hay que recordarlo cuando se recuerdan otras cosas, ¿no? Pero que quede bien claro y se dice fuerte para que llegue lejos. Condenar cualquier amenaza contra la libertad de expresión. Lo dije y lo he dicho. La primera tentación de un gobierno, el que sea, es tener callados a los incómodos. Es la primera tentación. O sea, que quede bastante claro. Nadie podrá contra la libertad de expresión. ¡Chamaco! ¡Qué gusto, chingado! ¡Qué gusto, mis niñas y mis niños! Pero ya nos veremos encerrados otra vez el próximo viernes. Por lo pronto den like, compartan, suscríbanse, carajo. O sea, vamos muy bien. Vamos muy bien, pero digo, si no tienen nada mejor que hacer. Ya estamos en 705, broso. Está bien, estamos en La semana pasada estábamos en 600. Está bien, que llevamos 705,000, pero podríamos estar en 800. O sea, también hay que pensar, a lo mejor yo no estoy haciendo bien mi trabajo, pero a lo mejor también ellos están en la hueva. Así es. Considerémoslo. O sea, porque igual me pueden decir, ¿para qué más suscriptores si eres un pendejo? Y tienen toda la razón. Pero yo también puedo decir, bueno, pon tú que yo no sea tan pendejo y ellos sean unos huevones. ¿También?
cada que se suscriban les mandas un coche, broso. Llegamos a las 800. Sí, Adal, sí. Imagínate regalando coches aquí. Pero mañana. Sí. Bueno, suscríbanse, compartan, den like, activen la campana, mis niños y mis niñas. Y si tienen gadgets, por ahí me ven. Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!